Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a nuestro programa Médicos en la Radio, un programa súper interesante donde siempre todos los martes impartimos temas que son beneficiosos y de conocimiento para cada una de las personas que nos escuchan y también que nos ven a través de YouTube, Empresas Radiofónicas, la licenciada Samaritana Sánchez y la doctora Dani Acta. Para nosotras un placer estar aquí transmitiendo conocimiento a cada una de las personas que nos escuchan. Empezar nuestro día con la bendición de Dios y con una frase que dice lo siguiente: que la vida te regale mucho más de esos momentos donde todo se sienta en armonía, el alma en paz, la mente en calma y el corazón muy pero muy feliz. Recordarles a todos que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a Farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingos y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. También Médicos en la Radio llega a ustedes gracias al Centro Diagnóstico Osaba. Contamos con los equipos más modernos y el personal calificado. Realizamos resonancia magnética, Doppler, ecocardiograma, mapa, Holter, sonografías y consultas especializadas. Agenda tu cita al 829-247-3592. Osaba, cuidando tu salud. Muy buenos días, Samaritana Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, doctora Acta. Buenos días a todos los radioescucha. Dándole gracias a Dios por este hermoso día que nos permiten tener el día de hoy, estar aquí, ¿verdad? Para un día más en Médicos en la Radio, donde vamos a concientizar, a psicoeducar y a llevar información sobre salud a nuestra población. Así Acta, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tu fin de semana? Bastante bien, bastante bien. Hay que desconectarse para conectar, ¿verdad? Y el día de hoy, hablando de conectarse, para conectar, vamos a hablar de un tema bastante importante. Sin embargo, antes de quiero enviar unos saluditos. Ay, sí, yo tengo sí, uno también. A doña Toña, la abuela de Carlene, a Santa, la mamá de Mabel, que son nuestra fiel escucha, Arelis en Neiva, que siempre nos escucha, la técnico de orientación en psicología, y todo el equipo de la regional de salud que está arduamente trabajando, así como también a todo el equipo de la unidad de intervención en crisis del Hospital Jaime Mota, así como los psicólogos y psiquiatras que están allí, y a la encargada del departamento, la doctora Deyanira Cordero. Así es, yo quiero mandarle un saludito que todos los martes siempre se me olvida dárselos al señor Fran, el de la peluquería Fran. Fran, sí, claro. Fran el padre de mi amiga Gabriela, la arquitecta Gabriela. Es fiel oyente de Palma, señora. Así es, todos los fiel días. Oyente. Todos los días así que escucha. Fran, Pamela Acta y Samaritana le mandan un saludo, se sabe, Fran. El que sabe de barbería, ¿verdad? Así es, el que pone muñeco a mis gemelos. Y también al Departamento de Nutrición del Hospital Universitario Jaime Mota, a mis colegas, las doctoras y a mis queridas enfermeras, las cuales hacen un gran trabajo. Entre ambas somos un gran equipo. Les mando un saludo desde Médicos en la Radio. Entonces, hoy vamos a empezar nuestro tema. Un tema de psicología que tenemos hoy, impartido por la licenciada Samaritana Sánchez, el cual es trastornos mentales, sus diferentes causas. Sí, y los diferentes trastornos mentales que existen o que conocemos, ¿verdad? Según los diferentes manuales. Fíjate, Acta, que la necesidad de hablar del tema surge de que lamentablemente aún hay mucho estigma, hay muchos tabúes sobre las enfermedades mentales. Y hay una frase que yo siempre la menciono, que es de una película, o apareció en una película, y fue donde yo la vi, que dice que lo peor de tú tener una enfermedad mental es que las personas esperan que tú actúes como si tú no la tuvieras. Y una persona puede tener una enfermedad mental o una condición de salud mental, y no es porque esa persona sea débil o por falta de voluntad, sino porque tiene situaciones, ya sea por temas psicológicos, por temas genéticos, por combinación de ambos. Entonces, a veces
cualquier persona te dice, mira, mi mamá tiene presión arterial, o mi mamá tiene diabetes, o yo tengo diabetes y necesito ir al médico, pero las personas se avergüenzan de decir, yo tengo una situación de salud mental, yo necesito ayuda. Las personas se trancan cuando, incluso en el área de la salud, tú como médico, le dices, tienes que ir al psicólogo, porque quizás la situación por la que estás pasando o que posiblemente no te deja rebajar, no es solamente orgánica, un tema fisiológico, un tema de hormonas o de que estás comiendo mal o no. También hay temas emocionales que llevan a la persona a no cumplir una dieta, por ejemplo. Claro, o sea, hay factores multiambientales, ¿cierto? O sea, Samaritana, ¿una persona con trastornos mentales nace o lo adquiere? Yo soy muy del enfoque y de la teoría de que es multifactorial. O sea, te voy a poner, como yo le pongo el ejemplo a los estudiantes, yo digo que hay algo que se llama la predisposición genética y es la herencia, la genética con la que nacemos. Si en mi familia, en mi herencia, hay historial de una enfermedad X, yo tengo mayor probabilidad de yo desarrollar esa enfermedad. Ejemplo, si en mi familia hay historia de depresión, personas que tienen algún trastorno de esquizofrenia o otro tipo de trastorno, ya hay mayor probabilidad de que yo pueda desarrollar ese trastorno. Ahora bien, esto va a depender mucho de una parte individual, que es otro factor que se toma en cuenta, de cada individuo. Esa parte psicológica, la parte cognitiva, cómo las personas manejan el nivel de estrés, que es una parte muy contextual, los pensamientos, las interpretaciones que le da lo que le sucede, y también las experiencias que cada individuo puede tener. Son diferentes aspectos que van a influir. Por eso incluso ahí entra la parte de lo que es el cuidar de tu salud mental. Porque yo puedo tener una predisposición, tú y yo podemos ser hermanas, tener una herencia que nos predisponga a padecer una depresión. Sin embargo, en tu día a día tú tratas de cuidar tu bienestar, ya sea durmiendo lo suficiente, manejando tu estrés, haciendo ejercicios. De manera personal tú no vives mal interpretando todo lo que sucede a tu alrededor. Si hay alguna situación tú buscas ayuda, tienes una red de apoyo, tienes amigas, te desahogas, vas al psicólogo. Sin embargo, yo no hago ejercicio, vivo cargada y con mucho estrés laboral, tengo problemas con mi familia, tengo un esposo que me maltrata emocionalmente, no tengo una red de apoyo, no tengo amigas, no voy al gimnasio. Entonces, aunque las dos somos hermanas, las dos tenemos una predisposición genética, yo tengo mayor probabilidad de caer en depresión que tú. ¿Sabes que el hecho de tener una predisposición genética puede también causar ansiedad en una persona que tiene conocimiento? Vamos a suponer, en mi caso, yo tengo conocimiento del área de la salud. Uh-huh. Entonces ya yo el árbol familiar lo conozco. Claro, en mi familia solamente hay hipertensión arterial por ahora, pero si yo tuviese, por ejemplo, familiares que hayan tenido cáncer o hayan muerto por cáncer o hayan también tenido algún trastorno mental, quizás eso puede causarme ansiedad, ¿cierto? El saber que yo tengo esa predisposición genética. Incluso hay personas, por ejemplo, en el caso de esta famosa Angelina Jolie, que su madre tuvo cáncer de mama y ella se extirpó los senos por ese caso. Entonces, me imagino... Por temor, ¿verdad? Exacto, me imagino que en algún momento de su vida ella vivió con esa ansiedad y esa preocupación al tener el conocimiento. O sea, a veces el conocimiento es poder, pero también el conocimiento nos puede causar esa ansiedad, Samaritana. Pues fíjate que según los diferentes manuales de diagnóstico, hay diferentes tipos los trastornos se agrupan, están por grupo. Entre ellos están los trastornos de ansiedad. Y dentro de los trastornos de ansiedad hay un trastorno que se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, que antes se conocía como hipocondria. O los hipocondriacos. Entonces, no conocemos el caso de Angelina Jolie, por ejemplo, pero cuando esa ansiedad te lleva a un grado de tú adelantarte al futuro de manera catastrófica, por ejemplo, ya yo me estoy extirpando los senos porque yo anticipo de que yo voy a desarrollar cáncer. Entonces, más que prevención, estamos hablando son acciones basadas en una ansiedad, que es un miedo irracional, que es muy típico y es una de las
base de lo que es en los trastornos de ansiedad. Hay un miedo irracional. Aquello que no le suele preocupar a la mayoría, a mí me preocupa. Entonces, habría que ver a fondo si realmente ella está manejando algún tema con trastornos de ansiedad por enfermedad. Ese miedo a yo contraer una enfermedad, ese miedo a yo quedar enfermo. Es bastante interesante este trastorno porque aquí el paciente realiza actividades para confirmar que no está enfermo. Va a médicos, pero sin embargo aún tiene los resultados del médico que dicen que no tiene nada. El paciente insiste de que sí, sigue comprobando. O sea, si ya el paciente fue, por ejemplo, donde un oncólogo, en el caso de un miedo a un cáncer de mama, o fue donde una ginecóloga, un ginecooncólogo, y los resultados salieron de que todo está bien, de que no tiene nada, el paciente sigue con esa preocupación, esa rumiación, que son esos pensamientos que uno no lo puede apagar, que es una de las partes más molestosas, sí, podemos decir, de la ansiedad. Exacto. ¿Y qué necesita el paciente en ese momento para apagar esos pensamientos? Realizar una acción confirmatoria, como yo voy a ir donde otro médico. Yo voy a ir donde otro médico porque yo tengo que tener algo. Entonces, la parte más curiosa aquí es que el paciente incluso puede llegar a sentir dolor en esa área donde él sentir asume síntomas también. Sentir síntomas en esa área que él asume que tiene algún problema. Y a esto es lo que se le llama en psicología la somatización. Que hay personas que esa parte emocional la somatizan en el cuerpo y van donde los médicos y los médicos dicen, no, usted no tiene nada. Entonces ahí es donde viene el médico y le dice, vaya al psicólogo, porque ya entonces el médico va identificando, es un tema de ansiedad, es una situación emocional. ¿Y qué sucede? La parte interesante de la ansiedad es que la persona entra en un círculo vicioso, porque esos pensamientos cada día van aumentando más, son más catastróficos y llegan al punto en el que la persona entonces empieza a tener lo que son ataques de pánico por el mismo miedo. O sea, el miedo a que me ocurra algo, el miedo a que me voy a morir, el miedo a yo contraer esa dicha enfermedad. Ahora, en los trastornos de ansiedad por enfermedad sucede que la persona puede estar preocupada ahora por el cáncer, ejemplo, porque en mi contexto hay una tía que salió con cáncer y ya yo sé que yo tengo una historia, un árbol genealógico donde hay cáncer. Eso es algo que se suele dar en mi familia. Entonces la persona, ya como está envuelta en ese contexto, tiene el miedo a contraer cáncer. Sin embargo, esta misma persona de repente por estrés se le empieza a irritar la piel. Entonces ya la persona empieza, es como que se obsesionara con eso, que ahora me voy a enfermar de la piel, no puedo dejar que empiece a ir al dermatólogo, a comprar todas las cremas, a preocuparse constantemente. O sea, en el trastorno de ansiedad por enfermedad, la parte que le preocupa a las personas es contraer una enfermedad. Incluso yo puedo ser tu amiga y tú tienes una situación X y yo entonces empiezo a preocuparme. ¿Y si yo la tengo también? ¿Y si me pasa lo mismo? ¿Y si me enfermo? Y la persona, eso suele quitarle calidad de vida a las personas, que es algo muy común en los trastornos mentales, que la persona entonces no puede funcionar de igual manera a nivel laboral, a nivel personal, a nivel académico, por los síntomas que rodean esa enfermedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una persona hipocondríaca y una persona con esta condición? ¿O es lo mismo? No, es lo ¿Son mismo, sinónimos? es lo mismo. Lo que pasa es que antes se le llamaba hipocondria o hipocondríaca y actualmente entonces se le dice trastorno de ansiedad por enfermedad. Entonces esas personas, bueno, anteriormente cuando yo estaba haciendo mi pasantía, iban muchas personas recurrentemente que siempre tenían algo, un dolor, siempre... Mídame la presión. Exacto, mídame la presión. Yo lo que hacía era a esas personas siempre le daba un placebo. Exacto. Y esas personas se mejoraban, se sanaban, por lo menos dejaban de ir algunos días. Y cuando regresaban me decía, ay doctora, usted ese medicamento que me puso. Tú le diste una vitamina E. Exacto, una vitamina. O un desparasitante o algo. Claro. Entonces siempre iban, ay doctora, esa pastilla que usted me indicó me sanó.
yo necesito que usted me la indique nuevamente. Entonces, muchas veces estas personas, cuando saben hasta el nombre del medicamento, se automedican y la compran, buscando, exacto, la compra, buscando subsanar esos síntomas. Entonces, en cuanto a psicología, doctora, ¿qué se le aplica a esa persona? Por ejemplo, se trabaja el tema de fondo, que regularmente en la ansiedad, el tema del fondo es este miedo. Hay un miedo irracional, y regularmente en los temas de trastorno de ansiedad por enfermedad hay un miedo a morir, y todo lo que implica esa parte es trabajarlo. Ahora, que uno de los aspectos, y para eso estamos aquí, de psicoeducar la población, es que no es solamente el medicamento. A veces hay personas que van a psicología y dicen, no, pero es que yo necesito un medicamento. Ahora bien, si la situación es un tema muy cognitivo, un tema mental, un tema muy psicológico, yo siempre le explico a los pacientes, si es una situación grave, donde el paciente ya tiene unos síntomas fisiológicos, no puede dormir, tiene ataques de pánico, tiene taquicardia, pues se recurre con el psiquiatra para que el psiquiatra le ponga algún tipo de medicamento para ayudarlos con la ansiedad. Ahora bien, para trabajar el medicamento que te pone el psiquiatra o el médico no te va a trabajar los pensamientos, que son lo que están causando tu ansiedad. Esos pensamientos que se trabajan en consulta a través de diferentes técnicas, herramientas psicológicas, como la reestructuración cognitiva y otros tipos de técnicas, son lo que al final son la base de la ansiedad o el malestar que tiene el paciente. Claro, esa es como la peor parte de los claro, pensamientos. Porque eso es lo que está generando no es el todo síntoma, el malestar. Es el pensamiento. Todo el malestar se está generando ahí, y al final la persona entra en un círculo vicioso. Yo siempre se lo explico a los pacientes desde la consulta, de que es que yo empiezo y entra ahí el tema de trastorno de ansiedad generalizada, que es otro tipo de trastorno donde la persona se preocupa por todo. Entonces es una preocupación excesiva por aquello que a los demás no le preocupa. A mí me empieza a preocuparse. Ese es el tipo de persona que empieza a preocuparse por aquello que no ha pasado, que posiblemente aquella joven que esté estudiando en la universidad está preocupada por si va a conseguir un trabajo, pero ni siquiera se ha graduado. Entonces, es vivir en el futuro de una manera negativa, constante, y esto genera bastante ansiedad. Uno le enseña a los pacientes este círculo vicioso, tus pensamientos que van a estar ahí. Porque uno de los secretos es que la gente pelea con esos pensamientos todo el tiempo. Tus pensamientos te generan un síntoma físico. La gente empieza a tener taquicardia, la gente empieza a tener sudoración, que le falte el aire. Muchas personas dicen, yo siento que yo salgo de mi cuerpo, que eso es lo que se llama disociación. Y las personas entonces hacen una interpretación negativa. Me voy a morir, me va a dar un infarto, siento que me falta el aire, y si me muero mi hija se va a quedar sola, no sé qué voy a hacer. Entonces eso es lo que hace que empeora la situación, y la persona entonces necesita realizar una conducta como para salir, y lo que hacen es que van al médico. Otros se consumen alcohol, otros se duermen, otros no salen a la calle, y esto empeora el cuadro. Van al médico y al final, creo que muchos radioescuchas incluso lo pueden afirmar, que muchas veces le dan un ataque de pánico y al llegar a la emergencia ya también. O sea, que una persona que esté en vicios, siempre hay algo de trasfondo, siempre hay un acontecimiento que hizo que esa persona terminara ahí. Pudiera ser un tema, claro, de un trastorno mental, o también puede ser algo que yo le explicaba a alguien ayer, que muchas veces nosotros podemos ver una persona en la calle saltando ya a otro tipo de trastorno, y esa persona, nosotros decimos, mira, esa persona necesita ayuda psicológica, necesita ayuda psiquiátrica, esa persona no está igual, está hablando incoherencias, anda en el limbo, como decimos, anda en el aire. Y siempre se descarta, siempre hay que descartar la organicidad. Tiene que ser evaluado por un médico, porque hay que ver si hay algún desorden a nivel hormonal, si esa persona está consumiendo sustancias. Por ejemplo, una persona puede tener estar teniendo un cuadro de trastorno mental o un cuadro psicótico, y que este sea por el abuso de sustancias, como drogas, la marihuana, el crack, cualquier tipo de droga, o hasta el alcohol. Entonces, aquí el problema de base es la adicción a la sustancia. Entonces, inmediatamente se trabaja esa parte, el cuadro, vamos a decirlo así, ese cuadro delirante o psicótico que podría estar presentando el paciente podría mejorar.
O sea, esas personas que andan deambulando actualmente en las calles, que muchas veces todos le dicen locos. Locos, exacto. Vienen con ese trastorno. Sí, hay que tener ojo con eso, porque muchas veces nosotros asumimos que todo el que está deambulando en la calle es una persona que tiene un trastorno mental. Muchos son indigentes, que no realmente tengan un trastorno mental. Y como te decía, otros podrían estar como debutando en un trastorno mental, pero de base hay que ver si hay alguna enfermedad orgánica que podría estar causando ese cuadro psiquiátrico, o si hay algún abuso de alguna sustancia, que también sucede. Y, por ejemplo, a veces nosotros vemos a las personas en la calle y decimos, bueno, ¿qué le pasó a ese muchacho? No sé si te ha pasado. Uh-huh. Mira cómo ¿qué le pasó a ese muchacho? Y él estaba bien y de repente anda hablando solo, o anda tirando piedra, o habla incoherencias, o la persona tiene lo que son alucinaciones, que es que las alucinaciones pueden ser auditivas, perceptivas, o sea, visuales, gustativas. Una persona que te diga que está viendo algo, no, mira, él viene con un cuchillo, tú míralo ahí, que viene con un cuchillo y me va a matar. O sea, el otro quizás dice, pero ¿qué es lo que le pasa? Y en la realidad de la persona sí está viendo que lo vienen a matar con un cuchillo, pero al final es una alucinación. O un familiar, que muchas veces es muy frustrante para los familiares, que te diga, mira, pero yo necesito que le da de comer y te tumba la comida y dice, eso huele a cucaracha, o tú le echaste 3 pasitos a esa comida, tú lo que me quieres es matar. Y al final la persona está teniendo un cuadro de delirio y alucinación. Me imagino que son también personas que en algún momento de su vida han sido medicadas, pero abandonan el medicamento o no tienen quien se lo supla. Exacto, o muchas veces nunca han sido medicadas. Okay. Que ahí entra la importancia de la población, de los familiares, el ver, al momento de tú ver algún signo de alerta de una persona que está teniendo, me esté hablando incoherencias, que esté diciendo que ve cosas o escucha que no son, que al final está teniendo un descuido en su higiene o que esté encerrado, es un llamado de alerta que vamos a buscarte ayuda, porque puede ser un indicador. Y si la persona con el tratamiento adecuado puede tener una mejoría, incluso llevar una vida estable, pero como tú decías, que ese medicamento que no abandone el tratamiento, que vaya siempre a sus citas con psiquiatría y con psicología, y también que los familiares necesitan de un cuidador. Sí, esas personas necesitan de un cuidador. El apoyo familiar es muy importante en esas personas. Samaritana, una persona que haya sufrido un trauma, ¿puede desencadenar una enfermedad mental? Sí, por ejemplo, en lo que son los traumas, está el trauma agudo, el trauma severo, que es el que yo experimento directamente. O sea, una persona que haya sido abusada sexualmente, una persona que haya vivido un evento catastrófico, ya sea porque en un momento, un accidente en el que estuvo peligro su vida, en el que, por ejemplo, como lo que ocurrió en el JECSE, que la semana pasada se conmemoró un año de la tragedia del JECSE, a personas que, por ejemplo, vivieron, ¿no?, pero que lo presenciaron, podrían desarrollar un trauma. Ahora, de manera indirecta, otras personas que sean testigos de una situación, el tú ver que asesinen a alguien, que abusen a alguien, el que tú hayas vivido esa tragedia, por ejemplo, del JECSE de cerca, o alguna catástrofe, puede desencadenar un trauma. Pero el trauma, es como la respuesta esperada dentro de los primeros meses. Ahora, cuando ya partimos de un tiempo X, vamos a hablar de 3 a 6 meses, y la persona sigue reexperimentando esos síntomas, entonces estamos hablando de un trastorno por estrés postraumático. Entonces, el trastorno por estrés postraumático, la persona tiene pesadillas, tiene lo que es flashback. Por ejemplo, que en el flashback es que la persona recuerda como pequeños momentos y reexperimenta síntomas físicos. Ejemplo, si en algún momento una persona tuvo un accidente, se le hace en guagua, se le hace difícil tomar carretera porque cada vez que se sube al vehículo
tiene ansiedad, tiene ataque de pánico, tiene recuerdo de ese evento, a veces no puede dormir. Entonces, ya para eso se trabaja tanto en la parte de psicología como en la parte, si es necesario, de medicamentos con psiquiatría. Pero sí se suele dar en lo que es el trastorno por estrés postraumático, que se da mucho en las personas que van también a la guerra, en los soldados y las mujeres abusadas que han sido violadas. Muy bien. Vamos a la pausa y luego regresamos con nuestro tema. Continuamos con nuestro tema, Médicos en la Radio, impartido por la licenciada Samaritana Sánchez. Estamos hablando sobre los trastornos mentales. Samaritana, ¿cuáles otros tipos de trastornos podemos dar a conocer a nuestros radioescuchas? Ok, los trastornos, uno de los trastornos más comunes, hemos hablado un poquito de, así como por encima, de los trastornos de ansiedad, que claro, hay personas que pueden desarrollar trastornos de ansiedad como las fobias, muy común el de la ansiedad social, fobia social, se da mucho, incluso se suele desarrollar mucho desde la adolescencia. Estas personas que no son capaces de establecer relaciones sociales por ese miedo a la evaluación, le sudan las manos, se traban. Al grado, hay personas, yo he tenido pacientes que no son capaces, por ejemplo, de ir a la universidad, porque al momento que pisan la universidad, el recinto, se bloquean por el miedo a la evaluación. O sea, no son capaces de tomar una materia, de sentarse con otros compañeros, por el miedo a ser juzgado. Y no son capaces de ir a un supermercado, de pagarle a una cajera. Y eso se da y le quita mucha calidad de vida. Claro, realmente. Porque es que las personas no ven eso normal, no, que tienden a juzgar. Entonces, una de las situaciones que se da en los trastornos mentales, como te decía al inicio, que lo peor de esto es que las personas quieren que tú actúes como si no lo tuvieras. Y ahí es donde entra la parte del estigma y los tabúes, que las personas se cohíben a hablar de eso, porque si yo te voy a hablar de eso y tú me vas a juzgar, me vas a cuestionar, vas a decir, ay muchacha, pero tú estás loca, eso no es nada. Es como tú decirle a un asmático que respire. Pues el asmático no respira, pero no puede. Que su respiración sea normal. Sea normal, entonces es lo mismo que pasa. Entonces, dentro de esta parte de los trastornos de ansiedad se da mucho, yo diría que son la parte más común. Hay fobias específicas, hay personas que le tienen fobia a objetos específicos. La característica de las fobias es que estos objetos realmente no representan ningún peligro. Pero las personas sí le tienen ese temor irracional al grado de que pueden desarrollar incluso un ataque de pánico. Hay personas que tienen, por ejemplo, claustrofobia, que tienen terror, miedo a quedarse encerrados, como por ejemplo no son capaces de subirse a un elevador. Otras personas pueden presentar lo que es agorafobia, que es ese miedo de estar en lugares abiertos, en lugares grandes. Y regularmente va muy acompañado de las personas que sufren de lo que son los ataques de pánico. Hay fobias específicas a animales, insectos, hay gente que le tiene miedo, por ejemplo, a las cucarachas, las arañas, los ratones. Miedo a volar. Hay personas que, miren, pueden tener todo el dinero del mundo y las facilidades y no son capaces de tomar un avión. Claro, esto se trabaja en consulta, hay resultados, hay personas que lo hacen, hay terapia, para eso también se va. Lo que te quiero decir y muchas de estas experiencias y de este tipo de trastornos, la persona lo puede venir desarrollando por experiencias en la niñez, en la infancia, traumas, situaciones no trabajadas que le van van a afectar su vida adulta. O sea que con eso no se nace, con eso se va creando. No, eso se va, claro, por eso te decía que los trastornos mentales suelen ser multifactorial, porque ahí tú puedes tener una predisposición genética en uno, pero hay otros factores ambientales, el factor estrés, tus experiencias, que también van a afectar y que pueden ayudarte a tú desencadenar un trastorno mental. Por ejemplo, una persona que tuvo una experiencia en un avión que casi se muere puede desarrollar un terror a volar. Claro. En un avión. Entonces es trabajar esa parte. Y te hablaba, hay un grupo de trastornos, lo que son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, que se conocen como los trastornos emocionales, son los trastornos más comunes en el país y en Latinoamérica. Más comunes, cuando me refiero a más comunes, me refiero con
que en los últimos estudios que hizo la OPS, el país salió con alta tasa de trastorno y demás después del COVID. Pero por ejemplo, en la región hay alta incidencia en lo que son los trastornos de esquizofrenia, que son donde yo te decía que la persona tiene esa pérdida de conexión con la realidad, presenta delirio, presenta alucinaciones, la persona puede volverse agresiva, puede hablar incoherencia, que mucho del trasfondo de esto en nuestra región puede estar vinculado a uso de drogas, uso de alcohol, uso de sustancias. Muchas veces ese jovencito que desde adolescente empezó a consumir droga, empezó a consumir alcohol, entonces luego de adulto, o no de adulto, incluso aún siendo adolescente pueden desencadenar este trastorno y tú lo ves en la calle hablando solo, y tú lo ves en la calle que tú dices, ¿qué le pasó? Sí, porque hay niños que han perdido sus padres desde pequeños, se crían a veces con personas que ni siquiera son sus familiares, también que los niños que viven en un orfanato pueden desencadenar ese tipo de conductas, ¿cierto? Entonces también, por ejemplo, niños que se pueden criar con sus abuelos y piensan que sus padres no los aman. Bueno, ahí en esa parte, porque ahí por ese factor único no necesariamente va a desarrollar un trastorno como un trastorno psicótico, que son esos trastornos graves. Ahora, si lo combinamos con que hay un abuso de sustancias, si lo combinamos con que esa persona o uno de esos niños tiene un historial genético, tiene una historia, ¿verdad?, en su árbol genealógico, entonces ya, ahí sí, hay más probabilidad. Pero por sí solo, por esa experiencia de abandono, por esa experiencia de que se críe con abuelos, no necesariamente va a desarrollar un trastorno de esquizofrenia o psicótico, pero sí podría desarrollar un trastorno de conducta o un trastorno de personalidad, como el trastorno antisocial de personalidad, donde las personas, o son estos jóvenes que regularmente no siguen normas, no siguen leyes, son aquellos que pueden realizar actos delictivos, matar gente y que no le importe. Y esto va, cuando uno va al trasfondo, cuando uno va a la historia de esta persona, puede ser que esa persona haya sido un niño que en su momento no tuvo figura de autoridad, fue abandonado por padres, le invalidaron sus emociones, lo maltrataban, y todo esto pudo dar como resultado este perfil, vamos a decir, delincuente en la edad adulta. Ok, Samaritana, aquí en el país, Samaritana, ¿cómo se ayuda a este tipo de personas con trastornos mentales? Vamos a empezar en sentido general, República Dominicana, y luego mencionamos aquí en Barahona. Bien, el país cuenta, anteriormente había el sistema siempre se me olvida el nombre, manicomial, ¿no? Que existía lo que era el 28 o el manicomio. Esto se abolió cuando surge la ley de salud mental, que lo que se busca es que en cada hospital de nuestro país exista una unidad de intervención en crisis. Porque antes el manicomio es como que, bueno, esta persona tiene un trastorno de salud mental, va para el 28. Que incluso, no sé si tú recuerdas, o en San Pedro tú escuchabas, o aquí cuando vivías aquí, de que, bueno, hay que mandarte para el 28. Sí, claro, era así. Entonces, claro, tú estás para el 28, o ten el 28, te vamos a mandar para el 28. Porque ya había, fíjate, un tabú y un estigma de que si tú tienes problemas, a ti lo que hay es que encerrarte. Entonces, desde ahí, no había humanización en el trato, pues simplemente, bueno, está ahí. Entonces, lo que se buscaba era humanizar, de que una persona con un trastorno mental, una persona con una condición mental, si lleva su tratamiento, puede llevar una vida, puede tener un trabajo y puede seguir adelante, igual como el que tiene un cuadro de presión arterial, diabetes, cáncer, lleva un tratamiento y sale adelante. Entonces, se crean las unidades de intervención en crisis en los hospitales para poder darle la ayuda necesaria a las personas y a los familiares que están pensando un cuadro psiquiátrico, un cuadro o problema de salud mental. En nuestra región actualmente se tiene la unidad de intervención en crisis en el Hospital Jaime Mota. Actualmente se tienen 6 camas con la intención de ampliar la unidad. ¿Y le da la cobertura a lo que son las 4
provincia. Ahora bien, se está buscando crear otras unidades en otros hospitales. ¿Cómo es el protocolo? A veces hay personas que no saben qué hacer. Tengo un familiar que está agresivo, tengo un familiar que está ansioso, tengo un familiar que está depresivo. No sé dónde llevarlo, no sé cómo hacerlo. Ejemplo, si es una situación de crisis, que la persona está agresiva, que está delirando, que la persona se quiere quitar la vida, entonces se lleva a través de lo que es emergencia. ¿Qué es lo correcto? Que la persona pueda llamar a través de lo que es el 911, decir la situación y ahí poder recibir la ayuda. Si no, claro, ir por a través de lo que es la emergencia del hospital. Ya de ahí el psiquiatra que esté de turno y el médico que está de turno determinan si ese paciente debe ser ingresado. Hay un área que es la unidad de intervención en crisis que está disponible para darle la ayuda, para la asistencia a estas personas, y allí entonces van a durar el tiempo que determine. La unidad tiene un tiempo X como máximo que puede durar esta persona interna en la unidad, y acompañada siempre del cuidador familiar. No es que el hospital tiene un centro de intervención donde yo voy a llevar al familiar y lo voy a dejar ahí. No es que se va a quedar ahí a vivir, ¿verdad? Porque hay que darle, pues hay que... O sea, como los manicomios. Exacto. Dicen. No sé si ese es el término. Ese es el término que se utilizaba, pero ya no existen realmente. Ya esa estructura o esa dinámica se abolió. Entonces, en la unidad ya de intervención en crisis, es el psiquiatra igual en conjunto con las enfermeras que están en la unidad, le dan apoyo a las personas y a los familiares que están pasando por este cuadro al punto de estabilizarla, el diagnóstico. Entonces ya que se le da el tratamiento con la idea de que los familiares puedan llevar a cabo este tratamiento e ir a las consultas de manera periódica. Aquí te estoy hablando de una persona que tiene un cuadro que está en un cuadro de emergencia psiquiátrica, una crisis que no se pueda llevar por consulta. Entonces están las consultas, que es la parte donde ya la persona, para ir al Jaime Mota, lo idóneo es que primero vaya con un médico de cabecera, ya sea una UNAP, un centro de atención primaria o CPN o policlínica, como lo conoce la población, y si ya el médico, o indicarle al médico cuál es la situación que presentan, y el médico va a identificar ya sea si es ansiedad, si es depresión, si algún otro trastorno, y entonces lo va a enviar a donde considere pertinente, sea con el psicólogo o sea con el psiquiatra. No podemos llegar a la unidad del Hospital Jaime Mota sin un referimiento, porque en salud hay diferentes niveles de atención y el Jaime Mota ya es el tercer nivel. Entonces yo no puedo ir sin un referimiento, sino voy a el centro de atención primaria que está en mi comunidad o a mi médico de cabecera, y si el médico, ya luego de descartar cualquier otra situación, entiende que lo tiene que ver el psicólogo o el psiquiatra, pues el médico lo va a enviar. Entonces, si la persona quiere ir directamente con el psicólogo, pues entonces puede ir a psicólogos que estén en primer nivel de atención, como en el Centro Diagnóstico Perla del Sur, que es donde está nuestra querida Miosotti, para darle entonces la atención de primer nivel. Y la psicóloga en este caso pues determina si requiere de ayuda de psiquiatría. Ay, perfecto. O sea que están funcionando muy bien la unidad de salud mental aquí en Barahona. Exacto. Entonces a veces hay personas que hay personas que tienen algún cuadro, alguna situación, dicen, bueno, lo tenemos que llevar a Santo Domingo. Vuelvo y repito, no es que se dé como el internamiento de lo voy a dejar ahí me lo van a cuidar, atender. Se le da hasta estabilizarlo, y ya entonces la persona igual va a volver con su familiar a casa y va a seguir el tratamiento y las visitas continuas a consulta de psiquiatría y psicología. Pero eso es a nivel público. A nivel privado, ¿hay centros? Hay centros, pero no aquí en la región. A nivel privado hay centros, Santo Domingo, Santiago, hay centros. O sea, es donde te internan el paciente y lo cuidan. Sí, hay otros. Y todo eso, y le dan su comida. Exacto, no todos te lo van a internar, a cuidar, darle su comida, pero sí hay centros de internamiento a nivel privado. Pero no toda la población tiene para costear. Claro que sí. Entonces, y exactamente, y es bueno que la población sepa que a nivel público sí tiene el acceso. Claro, también. muy importante. Algo que se da mucho también es el tema
y es lamentable que se está dando mucho en adolescentes el tema de la depresión en los adolescentes y los intentos de suicidio, por ejemplo, en los adolescentes. Y también se da en personas adultas. Esto se considera como una emergencia psiquiátrica, o sea, hay una situación donde un adolescente o un adulto, un amigo, un vecino, un sobrino, mi pareja intenta quitarse la vida, pues yo necesito llevarlo con psiquiatría. Y más si es un intento que fue, ¿verdad? Se llevó a cabo o tiene pensamientos muy serios. Yo necesito entonces la intervención. Algo que sucede con la población y es que tenemos temor de ir al psiquiatra porque nos da vergüenza. Tenemos temor de ir al psicólogo por el que van a decir o por los mismos tabúes que hablábamos. Pero si hay una situación, al final yo necesito pensar en la vida de mi familiar, pensar en el bienestar de ese familiar y pensar y recordar que sí, el psicólogo y el psiquiatra y el personal de salud mental están ahí para dar apoyo, no para juzgar. Exacto. Porque, como decía al inicio, nadie quiere estar pasando por una situación de salud mental. Y hay situaciones que te pueden llevar a tú encontrarte en un episodio depresivo, en un episodio de ansiedad. Y cuando hablamos de episodio depresivo, tú puedes haber perdido un trabajo, tú puedes haber perdido un familiar, haber tenido cambios en tu vida o situaciones que te lleven problemas en la pareja, problemas en la familia, problemas con tus hijos, que te lleven a un cuadro de depresión o de ansiedad. Entonces, para que eso no empeore, lo idóneo es buscar ayuda. Así como tú buscas la ayuda del cardiólogo, la ayuda del ginecólogo, buscar la ayuda de un psicólogo o un psiquiatra. Sí, así es, Samaritana. En las escuelas, ¿hay psicólogos o solamente en los hospitales? Bueno, los psicólogos, existen psicólogos clínicos, que son los que tú vas a encontrar en el área de salud, y hay psicólogos escolares, que son los que están en las escuelas. Lamentablemente, no todas las escuelas tienen un psicólogo escolar. Ahora, el psicólogo escolar, desde el ámbito educativo, realiza funciones a nivel de lo que es intervención psicoeducativa y psicopedagógica. Y claro, y como psicólogo al final identifica si hay situaciones muy de la parte clínica y lo va a referir a donde considere. Exacto, porque en las escuelas vemos siempre muchas conductas en cuanto a los niños y en las adolescentes, y ahí ellos visualizan y pueden hablar con los padres y darle ciertas pautas a hacer, ¿cierto? Claro, exactamente. Y hay un factor dentro del tema de lo que son las enfermedades mentales y las situaciones de comportamiento. Hay trastornos que tienen que ver directamente con con trastornos de conducta y trastornos que van a aparecer en niños y adolescentes. Y también hay temas muy que son neuropsicológicos. Muchos de los trastornos de conducta van muy relacionados con el factor crianza, con la dinámica familiar, con el trato que se le está dando a ese niño y a ese adolescente. Entonces, ahí yo siempre hablo de que para intervenir a un niño y a un adolescente en psicología se tiene que intervenir también a los padres y la crianza y la dinámica que se está llevando en casa y el estilo de crianza que están teniendo. Ok, o sea que el tratamiento de cada una de las de los trastornos mentales va a depender de cuál sea. Sí, y sobre todo, por eso siempre en psicología, el tema de la psicología es que es un proceso, porque al final del día la situación que te está llevando a ti a desarrollar un cuadro ansioso no es la situación que va a estar llevando a Miguel, por ejemplo. Entonces, por eso hay que explorar el trasfondo y de ahí va a ser el tratamiento. O sea, tú puedes estar teniendo una situación de ansiedad por un tema de pareja o un tema de infidelidad y otra persona puede estar teniendo una situación de ansiedad por cambios en su vida laboral o académico porque tiene miedo de que lo vayan a despedir. O sea, no todo, o sea, todo va a depender la severidad. O sea, no es lo mismo una persona que vaya con temas de ansiedad a uno que ese problema de ansiedad le está impidiendo trabajar, le está impidiendo dormir, le está impidiendo cuidar a sus hijos. Entonces ahí hablamos de que esa persona necesita ser acompañada de fármacos, además de la terapia. Y muchas veces las personas le tienen miedo a esa parte de los fármacos. Exacto.
le tienen miedo. Vamos a ir a una pausa comercial y luego regresamos con nuestro tema. Médicos en la radio, nuestro tema, trastornos de la salud mental. Nos quedamos en la parte de los medicamentos, donde hablábamos que las personas muchas veces le temen a tomar medicamentos, ya sea por los efectos secundarios o porque también los demás van a pensar que están locos, porque eso es una palabra que no debería ni siquiera utilizarse, el término loco o claro, loca. que suele ser, ¿verdad?, despectivo. Sí, un poco desmigrante y todo eso. Exacto. Entonces, volviendo al tema de la parte de los trastornos, que no quiero como que pasarlo por alto, porque es una de las situaciones que se ve mucho y más en la población adulta, que son los trastornos depresivos, ¿no? Hay muchas personas, incluso a nuestro alrededor, que podrían estar pasando por una situación de depresión. Tenemos lo que son episodios depresivos, personas que van a tener esta profunda, se caracterizan por esa profunda tristeza, el hecho de yo no ver la vida igual, de yo haberle perdido el placer a aquellas actividades que antes me llamaban la atención, que antes me gustaban, el dejar de socializar, que si antes me gustaba ir al gym, ya yo dejo de ir al gym. O sea, dejo de ver la vida, empiezo a ver la vida en blanco y negro. Ya aquella vida que yo veía de colores, la empiezo a ver en blanco y negro. Es uno de los trastornos más inhabilitantes, diría yo, porque una persona puede llegar a un grado de desarrollar un trastorno depresivo, al grado de no levantarse de la cama o no comer ni siquiera. Y es en estos trastornos se da mucho que la persona opta por quitarse o querer quitarse la vida como una salida, como la única opción ante sus problemas. Y en esta parte es muy importante que si nosotros conocemos de familiares, amigos, que estemos viendo que están presentando este cuadro, que necesitan ayuda, el hecho de ayudarlos. Muchas veces las personas con un cuadro de depresión pueden desarrollar, incluso tener ansiedad. Hay personas que tienen depresión y pueden desarrollar un cuadro psicótico, decir cosas sin sentido, tener alucinaciones, tener delirio, y puede ser como parte de esa misma depresión, ¿no? Por eso igual lo tiene que ver un profesional. También se da en personas mayores. Esto es más de la parte de neuropsicología, que existe lo que es la pseudodemencia depresiva, personas que tienen un cuadro de depresión mayor, se da muchas veces en nuestros abuelitos, y tienen pérdida de memoria y no recuerdan las cosas, pero llevan su vida, su día a día, pero personas mayores que incluso trabajan y todo, pero que cuando vamos al trasfondo realmente lo que están presentando es una depresión. Es muy común la depresión en mujeres, también las mujeres que tienen el síndrome premenstrual, trastorno premenstrual. Exacto, sí. Que por esta situación cada vez la semana antes de llegar al periodo tienen un cuadro de una persona depresiva totalmente, y es por el tema de los cambios hormonales y demás. Exacto. Que es muy importante como identificar y dejarse acompañar. También situaciones donde las mujeres pueden estar siendo víctimas de abuso psicológico, abuso emocional, y pueden desarrollar no solamente un tema de baja autoestima, sino también una depresión. Por eso yo te decía que una condición de salud mental no tiene un solo factor, porque una persona puede desarrollar incluso una depresión por los altos niveles de estrés que esté manejando, porque haya desarrollado un burnout, que es estar agotado en exceso por el tema laboral, y que esta persona, como resultado de este burnout, también tiene esta persona, ya sea este hombre o esta mujer, que no tiene esa red de apoyo, como yo te decía, no tiene actividades de desconexión para desconectarse, y termine desarrollando una depresión donde no tenga ánimo de nada, donde incluso termine bebiendo psicofármacos, pero el fondo de esa depresión es que esta persona lleva un estrés laboral donde no hay límites a nivel laboral. Entonces, aunque yo te dé el psicofármaco, aunque yo te trate la parte de los síntomas de depresión, si no trabajamos este agotamiento laboral, este estilo de vida que tú estás llevando, esta dinámica tóxica quizás en una pareja, no vamos a tener resultado, porque la causa no se está
atacando. Entonces, de manera general, vemos que nadie está exento de estar o de tener un cuadro de una situación de salud mental, y que no solamente es un tema de predisposición genética, sino que hay otros factores. Por eso hablamos de cuidar la salud mental, por eso se hace mucho énfasis en que sin salud mental no hay salud. Y hacerlo de la mejor vía. Yo no puedo cuidar mi salud mental, estoy estresada y yo me voy a ir a beberme un pote de romo todos los días. Porque al final entonces voy a desarrollar una adicción que me va a llevar a desarrollar otros tipos de trastornos mentales. Entonces, es cuidar la salud mental de manera general. Si yo estoy pasando por un proceso, buscar ayuda psicológica. Si hay un familiar que está pasando por un proceso, saber que el familiar no está eligiendo sentirse así, que necesita ayuda, necesita apoyo y necesita contención. Cuidar a la reina, como dices tú. Claro, cuidar a la reina. La reina es nuestra salud mental y sin salud mental no hay salud. Así es. Muchas gracias, Samaritana, por tan buena información. ¿Dónde estás ubicada actualmente? Bueno, de manera privada, yo trabajo en el Centro Médico Magnolia, ahí donde estaba la cafetería antes, en el segundo nivel, los lunes, los martes y los jueves. Mi número de teléfono es el 829-712-5262, y para las citas igual me pueden escribir a mí también, 829-989-3950. Perfecto. Recordarles a todos que Médicos en la Radio fue presentado a ustedes gracias a Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Médicos en la Radio también llegó gracias a Centro Diagnóstico Osaba. Contamos con los equipos más modernos y el personal calificado. Realizamos resonancia magnética, Doppler, ecocardiograma, mapa, holter, sonografías y consultas especializadas. Agenda tu cita al 829-247-3592. Osaba, cuidando tu salud. Y desde Médicos en la Radio le damos las gracias por su sintonía. Muy buenos días. Buenos días.